Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso, y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen, ¿cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos escribirla en nuestras carpetas. Muy bien. Es decir, que hay órganos que reciben esa información llamados órganos sensoriales, que la envían al cerebro. Y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro, y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son movidos de manera consciente. ¿A alguien se le ocurre algún músculo que no sea controlado de manera consciente? ¿El corazón? Bien, el corazón se regula inconscientemente, al igual que los músculos de las vísceras y las glándulas. Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, es el que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando? Pastas con salsa. Me abre el apetito. Bueno, dile a tu boca que tenga paciencia porque falta un rato todavía. Yo le digo, pero no creo que me haga caso porque la saliva es involuntaria. Depende de nervios autónomos. De acuerdo, autónomo. Pon en funcionamiento los músculos voluntarios y ayúdame a poner la mesa. Buenos días a todos. El siguiente grupo de los integrantes de las siguientes personas de Torres García Estefan y mi persona, Maita Quiroga Alejandro, Vázquez Orihuela Winnie Margeli, Pacamia Yacuba José Pedro, Zambrana García Ide. Vamos a explicar y a dar a conocer sobre el tema del tejido nervioso. Como ya hace un momento hemos visto en el video las generalidades del tejido nervioso, ahora vamos a ver estas ramas y componentes a más profundidad. Tejido nervioso. Como podemos apreciar en estas dos imágenes, se encuentran las estructuras de diferentes formas en el tejido nervioso. En esta imagen podemos apreciar las dos neuronas nerviosas que en su estructura componen el cuerpo celular, la dendrita, el núcleo de la acción y las terminales axónicos. De igual forma en la imagen que se puede apreciar en la parte inferior. Introducción del tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman un sistema nervioso. El grupo de células que se forman en el tejido nervioso hace que éste llegue a formar parte del sistema nervioso. Entre las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información prominente tanto del interior del organismo como fuera de este. La función principal del sistema nervioso nos genera, analiza y transmite, como ya hemos mencionado. No importa si es de forma interna o de forma externa, pero hace que esta información sea procesada y enviada de una forma rápida. Es un complejo sistema encargado de la regulación de diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión y el sueño. También el sistema nervioso está encargado de estas diferentes funciones. Como apreciamos en esta imagen,
podemos encontrar la estructura directamente de una neurona. Y aquí podemos apreciar que algo muy importante que es la sinapsis. La sinapsis es la unión de un axón entre el cuerpo de la neurona. Y en esta otra imagen podemos apreciar la neurogloria, el neurón, el axón también de igual forma, como en la otra imagen en la parte derecha encontramos las dendritas, el cuerpo celular de la neurona, el axón, la vaina de mielina y la sinapsis, como ya mencionamos, que es la unión y contracción del axón. Definición. El tejido nervioso está compuesto por una red de células nerviosas que se interconectan para formar una sinapsis. En esta parte, las células nerviosas se interconectan con la red para que así se puedan unir y forman una sinapsis. Así de esta forma se pueda transmitir una información hacia y desde la periferia, con el objetivo final de producir movimientos, sensaciones y funciones cognitivas. En esa parte, la transportación del tejido nervioso hacia el sistema nervioso encontramos tres divisiones, que son la información de sensitiva, motora y cognitiva. De esta manera son tres transportes que se utilizan para transportar información. En la primera encontramos la información que se transporta, que es en la información motora. En la segunda, en la sensitiva, se encarga de relacionar el exterior con el interior. Y en la incógnita es el proceso mental que se encarga de seleccionar, almacenar, transportar y elaborar y recuperar todas las informaciones que se genera en el tejido nervioso y se va transportando hacia el sistema nervioso. Fundamentos y sistema nervioso. El sistema nervioso permite que el cuerpo responda a los cambios continuos en medio externo y interno. De esta manera pueden suceder muchos cambios. Puede que el sistema nervioso cambie, ya sea las neuronas del lugar o también pueda cambiarse de la forma de transporte. Pero el sistema se adapta, ya esto sea realizado de forma interna o externa. Además, controla e integra las actividades funcionales de los órganos y los sistemas orgánicos. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso está dividido de las siguientes maneras: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está integrado por el encéfalo y la médula espinal. Esto conlleva una estructura y una función que se unen y va de la mano con el sistema nervioso periférico, el cual está compuesto por los nervios craneales y espinales, que son los raquídeos y periféricos, que conducen a un impulso desde el sistema nervioso central, nervios eferentes o motores, y hacia nervios aferentes o sensitivos de igual forma. El sistema nervioso somático consiste en las partes somáticas, que son soma y cuerpo, del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En este sistema nervioso contiene las partes más importantes, como ya hemos mencionado, el soma y cuerpo, pero también habla del sistema nervioso central periférico, el cual compone. El sistema nervioso somático controla las funciones que están bajo el control voluntario, consciente, con excepciones de los arcos y reflejos. El sistema nervioso autónomo está compuesto por partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso autónomo provee inervación motora voluntaria eferente al músculo liso, el sistema de conducción cardíaca y las glándulas. En este sistema es un sistema autónomo e independiente, pero también provee de la inervación hacia el sistema nervioso central y periférico. Como podemos apreciar en la parte derecha en esta imagen, el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que son los principales. El sistema nervioso periférico a su vez se divide en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El autónomo se divide también en dos, que es la división simpática y parasimpática, que tienen como estructura y función la excitación y el calma. Y en el sistema nervioso somático podemos encontrar el sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso matriz, que se encarga de la entrada sensorial hacia los sistemas y de la salida motora. Composición del tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto por dos principales células,
que son las neuronas y las células de sostén. Las neuronas son células nerviosas, son células que se distinguen de las demás por su tamaño y volumen. Las células de sostén son células gliales. Las neuronas o células nerviosas es la unidad funcional del sistema nervioso. Está compuesto por el soma, que contiene en el núcleo y varias evaginaciones de longitud variable. Las células de sostén son células no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas, que van de la mano con la neurona. Se denominan células gliales o solo glia. El sistema nervioso central contiene 4 tipos de células, que son los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia y los ependimocitos. Las funciones de estas células son muy importantes, vamos a mencionar algunas. Están el sostén físico, el sostener físicamente la protección para las neuronas, el aislamiento para los somas y las vaginaciones, la reproducción de la lesión neural y la regulación del medio líquido internamente hacia el sistema nervioso central. Como apreciamos en esta imagen del lado derecho, el tejido nervioso está compuesto por las neuronas y las células de glia. Las neuronas, como función principal en inducción, podemos decir que se encarga de la recepción de los estímulos y transmisión de las señales. Las células de glia se encarga del soporte y nutrientes de las neuronas. El sistema nervioso permite una rápida respuesta a los estimulantes externos. El sistema nervioso hace que la información llegue de una forma rápida y sea procesada, y así también recibe las respuestas que se dan en el medio externo. La parte autónoma del sistema nervioso regula la función de los órganos internos. Los efectos específicos en los órganos internos que corresponden a la información transportada por las neuronas autónomas incluyen lo siguiente. En esta parte, los efectos específicos que se dan en la parte interna del sistema nervioso son transportadas por las neuronas. Y al ser transportadas de manera autónoma, estas incluyen el músculo liso, las células de conducción cardíaca, que son las fibras de Purkinje, y el epitelio glandular. El músculo liso. El músculo liso es una contracción que modifica el diámetro o la forma que se dan las vísceras tubulares. Las células de conducción cardíaca o las fibras de Purkinje están ubicadas dentro del sistema de conducción del corazón. Se encuentran en el corazón. Y el epitelio glandular es el sistema nervioso autónomo que regula la síntesis. La regulación de la función de los órganos internos incluye la cooperación estrecha entre el sistema nervioso y el sistema nervioso endocrino. Esto hace que esta cooperación se haga estrechamente y se regula la función que se dan entre ellas para que puedan formar un grupo y puedan realizar su función de manera específica dentro del sistema nervioso. La neurona. Como ya habíamos mencionado, la neurona es una estructura muy importante dentro del sistema nervioso. Es una célula que se distingue por su tamaño y volumen. En conclusión, es una célula nerviosa del sistema nervioso. La neurona es una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Si bien las neuronas muestran la mayor variación en tamaño y forma en cualquier otro grupo de células en el cuerpo, pueden agruparse en 3 categorías. La neurona es la célula del sistema nervioso, formado por un núcleo y una serie de prolongaciones, una célula más grande que la otra. Vamos a ver a más profundidad en qué categoría se divide la neurona. Las categorías principales de las neuronas son las neuronas sensitivas, las motoneuronas y las interneuronas. Las neuronas sensitivas transmiten impulsos desde los receptores al sistema nervioso central. Las evaginaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas, aferentes, somáticas y aferentes. En la neurona sensitiva, como podemos apreciar en esta imagen, se encargan ya cuando el estímulo está en su lugar, se encarga de reseccionar la información. En las motoneuronas tenemos que son las que transmiten impulso del sistema nervioso central o los ganglios hacia las células efectoras. Estas motoneuronas podemos encontrar en los axones de las neuronas, ya la cual transmite la respuesta en la finalización
del proceso ya se encuentran las motoneuronas, que se encargan normalmente, principalmente de cargar y enviar la respuesta hacia el proceso. Las intermeuronas, también llamadas neuronas intercalares, forman una red de comunicación y de integridad entre las neuronas sensitivas y las motoras. También estas intermeuronas se puede encontrar cómo hace la comunicación y la inervación entre las dos neuronas, como podemos apreciar en esta parte de abajo inferior de la imagen. Está la neurona de color amarillo y la neurona de color azul, que están siendo fusionadas. A esto se llama intermeuronas. En respecto a su clasificación, se clasifican en tres: en las neuronas multipolares, neuronas bipolares y las neuronas unipolares. Las neuronas se clasifican según su cantidad de vaginaciones, se extiende desde el soma. La neurona no tiene una clasificación principal, podríamos decir, sino estas se clasifican dependiendo de qué cantidad se encuentra en cada vaginación y de qué forma se extiende hacia un somita. Las neuronas multipolares, como su nombre mismo lo dice, son múltiples, son las que tienen un axón o dos, y también de igual forma las dendritas. Las neuronas bipolares son las que tienen un axón y una dendrita, y las neuronas bipolares son raras, ¿por qué? Porque son muy difíciles de encontrar, y como su nombre lo dicen, cuentan solamente con dos o una neurona. Las neuronas unipolares, son solamente únicas en su especie, son las que tienen una sola prolongación, el axón, y que se divide cerca del soma o ramas axónicas largas. Como apreciamos en la imagen de la parte derecha inferior, encontramos la unipolar, la bipolar y la multipolar. ¿De qué forma forma su estructura? Todas cuentan con un axón, pero solamente la unipolar y la bipolar cuentan con un cuerpo o soma, y la unipolar con dendritas. Cuerpo celular. El soma celular de una neurona tiene las características de una célula sintetizadoras de proteína. El soma es la región dilatada de la neurona que contiene un núcleo eurocromático grande. El cuerpo celular se distingue por tener un núcleo grande y de igual forma un nucleolo prominente y el citoplasma circundante. Se distingue por ser un cuerpo voluminoso y tener un núcleo bastante grande y también disperso. Las neuronas no se dividen, sin embargo, en algunas regiones del encéfalo hay células madres neuronales que son capas de diferentes y reemplazan las neuronas lesionadas. En esta parte, si bien las neuronas no se dividen ni se duplican, son componentes subcelulares que se recambian. Existen varios grupos, agrupaciones de neuronas. Cuando un grupo se elimina una neurona, la otra neurona, a pesar que pertenece a otro grupo, tiene que reemplazar, y así para que esto pueda seguir su proceso y llevar la información desde el tejido nervioso hasta el sistema nervioso. Como en la imagen podemos observar claramente, la neurona en el cuerpo celular se divide en dos, que es el citosol y el citoesqueleto. El citosol se divide en el citoplasma y el aparato de Golgi. El citoesqueleto se divide en las neurofillas y la leucofuscina. Dendritas y axones. Estos dos son componentes principales de las neuronas. Como se comentó anteriormente, las neuronas emiten dos tipos de vaginaciones caracterizadas, que son las dendritas y los axones. Ambas contienen diferentes tipos de proteínas y orgánulos, por lo que su estructura y función son también distintas. Son dos neuronas y diferentes tipos que van de la mano, pero aunque su estructura sea diferente, su función también es muy diferente. Las dendritas son evaginaciones receptoras que reciben estímulos desde otras neuronas o desde el medio externo. Las dendritas son evaginaciones que reciben y receptan la información. Como ya habíamos mencionado, no importa si es de forma interna o externa, pero hace que este proceso sea más fácil y llegue de forma más rápida hacia el sistema nervioso. Los axones son evaginaciones efectoras que transmiten estímulos a otras neuronas o células efectoras. En esta parte, los axones son los que transmiten las células de forma efectoras y que vayan estimuladamente hacia las neuronas o hacia las células efectoras. Como podemos apreciar en esta imagen, encontramos las dendritas que están sobre el cuerpo de las neuronas y en su parte inferior el axón. Sistema de transporte neural. El sistema de transporte neural son las sustancias necesarias en el axón
y las dendritas que se sintetizan en el soma neural y deben transportarse hacia estos sitios. En esta parte hablamos sobre el transporte de la información básicamente principal, el cual en el sistema de transporte axónico se divide en dos, que es el anterogrado y el retrógrado. El transporte anterogrado, cuando hablamos de transporte anterogrado, hablamos de que este tipo de transporte lleva material del soma hacia la periferia, y el transporte retrógrado lleva también el material desde el terminal axónico y las dendritas hacia el soma neural. Y los sistemas de transporte también pueden distinguirse según su velocidad de desplazamiento de esas sustancias. También podemos encontrar esta siguiente división, que son los sistemas de transporte lento anterogrado y el sistema de transporte rápido anterogrado. El transporte lento lleva sustancia desde el soma hacia el botón terminal a una unidad de 2.4 milímetros por día. Y el sistema de transporte rápido también es una sustancia que va en ambas direcciones a una velocidad de 200 a 400 milímetros por día. Como en la imagen podemos encontrar, existen las dos diferentes cargas, que son las principales, que son la carga retrógrada y la carga anterograda. De igual forma podemos encontrar la dineína citoplasmática, la dinatina y la quinesina. Los motores de la nicenina y la dineína, como ya había mencionado, conducen el transporte axónico mediante el control del movimiento de las vesículas de carga y los orgánulos entre el cuerpo y el axón terminal. De esta forma, estos hacen que el cuerpo solar y el axón puedan fusionarse y puedan llevar la información desde el movimiento de las vesículas hacia el axón terminal. La sinapsis. La sinapsis, como habíamos mencionado, es la fusión que se realiza entre los axones y posteriormente el axón que va de acuerdo. Cuando se realiza una división, la sinapsis es la que hace que la fusión y vuelva a estar unido. Las neuronas se duplican, se comunican con otras neuronas y con células efectoras mediante sinapsis. Las sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde la neurona presináptica hacia otra postsináptica. Como ya les había mencionado, esta es la unión, y son uniones que se especializan entre sí, entre las neuronas, que también se dan entre los axones. A esta función llamamos presináptica y se realiza de otra forma postsináptica. Desde un punto de vista morfológico, la sinapsis entre neuronas puede clasificarse de la siguiente forma: desde las axondríticas, las asomáticas, las asónicas. Como podemos apreciar aquí en la imagen, vamos por las asodendríticas, que encontramos en la parte inferior del corpo celular. Estas son sinapsis que ocurren dentro de los axones y las dendritas. Y las asosomáticas, estas son sinapsis que ocurren en el soma y en la parte neural. Las asozoánicas, estas sinapsis llevan a cabo entre los axones. Como aquí en la imagen, en la parte inferior de la pantalla, podemos apreciar que se encuentran las diferentes divisiones de las sinapsis. La transmisión sináptica y los neurotransmisores. Esta es la pequeña división que se da en la sinapsis. Vamos por la transmisión sináptica. La transmisión sináptica son los canales de CA+2 regulados por el voltaje en la membrana presináptica, controlan la liberación del transmisor. En esta parte, los canales de CA+2 son regulados por un voltaje. Esto hace que la información de la membrana presináptica que controla que sean liberadas hacia el transmisor para que pueda llegar y finalizar esta función de una manera más efectiva. Cuando el impulso nervioso alcanza el botón sináptico, la inversión del voltaje a través de la membrana producida por el impulso provoca que los canales de CA+2 de los regulados por el voltaje se abran en la membrana plasmática hacia el botón. Como apreciamos aquí en la imagen, en la parte superior encontramos en la parte inferior la unión de hendiduras, las células postsinápticas y el canal que abre paso a la terminal axónica, y en su canal encontramos el axón. Y de igual forma en las orillas encontramos las células presinápticas, y entre la unión de la parte inferior y la parte superior se llama membrana celular. En los neurotransmisores se han identificado varias moléculas que actúan como neurotransmisores en diversas partes del sistema nervioso. En esta parte, los neurotransmisores son las neuronas que son transmitidas. Los neurotransmisores actúan sobre receptores ionotrópicos para abrir canales iónicos de la membrana o sobre de los receptores metabotrópicos para activar la cascada y la
señalización de la proteína G, para que esto pueda abrir un canal. De esta forma las neuronas puedan transmitir la información y llevar hacia los receptores iotrópicos, y de esta forma se abre algo muy importante y principal, que es la cascada de la señalización de la proteína G. Yo voy a exponer sobre las células de sostén del sistema nervioso o neuroglía, que las neuroglías son un grupo heterogéneo de células que sirven de soporte al tejido nervioso y facilitan diversas funciones en el cerebro y la médula espinal. Las células de Schwann y la vaina de mielina. Las células de Schwann se desarrollan a partir de las células de la cresta neural en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann producen una capa de lípidos denominada vaina de mielina que rodea los axones, y su presencia asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos. La función principal de las células de Schwann o lemocitos, además de ser el soporte estructural para los axones, también tiene una función de producir mielina, que es una organela de gran importancia para los procesos de neuroconducción. La mielinización comienza cuando una célula de Schwann rodea el axón y su membrana se polariza. La superficie de la célula de Schwann se polariza en dos regiones. Una región que corresponde a la parte expuesta o externa, denominada membrana plasmática adaxónica, y la otra región denominada membrana plasmática adaxónica, que está en contacto directo con el axón. Una vez que el axón queda completamente rodeado por la membrana de la célula de Schwann, se crea una tercera región denominada mesaxón. El espesor de la vaina de mielina producida en la mielinización está determinado por el diámetro del axón y no por la célula de Schwann. La regulación del espesor de la vaina de mielina depende de un factor de crecimiento llamado neurregulina, que actúa sobre las células de Schwann. La vaina de mielina está segmentada porque la forman muchas células de Schwann, dispuestas secuencialmente a lo largo del axón. La región donde se encuentran dos células de Schwann contiguas carece de mielina. Este sitio está denominado nódulo de Rambier, y la extensión de mielina que hay entre dos nódulos de Rambier secuenciales recibe el nombre de segmento internodal. Las células satélite contribuyen a establecer y mantener un microambiente controlado alrededor del cuerpo neuronal, en el ganglio, con lo que proveen aislamiento eléctrico y también una vía para el intercambio metabólico. Las células satélites son análogas a las células de Schwann, con la excepción que no producen la mielina. Las neuronas y sus prolongaciones ubicadas en los ganglios de la división entérica del sistema nervioso autónomo están asociadas con las células neuroglicas entéricas. Estas células tienen morfología y función semejante a la de los astrocitos del sistema nervioso central. Las células neuroglicas entéricas comparten funciones comunes a los astrocitos como sostén estructural y metabólico y protección de las neuronas. Neuroglía central comprende 4 tipos celulares. Son los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimocitos. Los astrocitos son células de morfología heterogénea que proveen sostén físico y metabólico para las neuronas del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. Los microgliocitos son células inconspicuas con núcleos pequeños, alargados y heterocromáticos que poseen propiedades fagocíticas. Y los ependimocitos son células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Los astrocitos son las células más grandes de la neuroglía, forman una red de células dentro del sistema nervioso central y se comunican con las neuronas para sustentar y modular muchas de sus actividades.
Se extienden a través de todo el espesor del encéfalo, con lo cual proveen un andamiaje para las neuronas que migran durante el desarrollo encefálico. Los astrocitos no producen mielina y se identifican en dos clases, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos prevalecen en la sustancia gris y poseen abundantes prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas. Los fibrosos son más comunes en la sustancia blanca y tienen menos prolongaciones. También contribuyen en el mantenimiento de las uniones estrechas de los capilares que forman la barrera hematoencefálica. Además, los astrocitos proveen una cubierta para las regiones desnudas de los axones mielínicos. Por ejemplo, a la altura del nódulo de Rambier y la sinapsis, estas células confinarían los neurotransmisores en la hendidura sináptica y eliminarían su exceso por pinocitosis. Los oligodendrocitos son células encargadas de producir y mantener la vaina de mielina. Aparecen como células pequeñas con prolongaciones relativamente escasas en comparación con los astrocitos. Cada oligodendrocito emite varias prolongaciones a manera de lengüetas que llegan hasta los axones y cada uno se enrosca alrededor de un segmento de un axón para formar un segmento internodal de mielina. Hay diferencias importantes entre la vaina de mielina en el sistema nervioso central y en el periférico. Los oligodendrocitos del sistema nervioso central expresan proteínas específicas de mielina durante la mielinización, que son diferentes expresadas por las células de Schwann del sistema nervioso periférico. En lugar de PO y PMP22 que solo se expresan en la mielina del sistema nervioso periférico, otras proteínas como la proteolipídica, la glucoproteína oligodendrocítica mielínica y la glucoproteína mielínica de oligodendrocitos cumplen funciones semejantes en la mielina del sistema nervioso central. Los microgliocitos son células fagocíticas que forman el sistema inmunitario del sistema nervioso central. Son las más pequeñas de la neuroglía. Tienen un citoplasma escaso, un núcleo oval o triangular y prolongaciones irregulares cortas. En el sistema nervioso central del adulto normalmente constituyen alrededor del 5% de todas las células de la neuroglía, pero proliferan y se tornan fagocíticas en las regiones lesionadas o enfermas. Cuando por cualquier razón se activan, actúan como células presentadoras de antígenos y segregan citocinas. A diferencia del resto de las células neurogliales, estas células no se originan del tubo neural, sino que tienen un origen mesodérmico. Los ependimocitos forman el revestimiento semiepitelial simple de las cavidades ocupadas por el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central. Son células entrecúbicas y cilíndricas distribuidas en una sola capa que poseen las características morfológicas y funcionales de células transportadoras de líquido. Las células ependimarias carecen de lámina basal y la superficie de las células exhiben cilios y microvellosidades que intervienen en la absorción del líquido cefalorraquídeo. La conducción del impulso, un potencial de acción es un proceso electroquímico desencadenado por impulsos que llegan al cono axónico, después de que otros impulsos se reciben en las dendritas o en el soma neural mismo. Un impulso nervioso se conduce a lo largo del axón en un modo similar a como la llama avanza a lo largo de la mecha de un petardo. Este proceso electroquímico comprende la generación de un potencial de acción, una onda de despolarización de la membrana que comienza en el segmento inicial del cono axónico. Su membrana contiene una gran cantidad de canales de sodio y potasio activados por voltaje. En respuesta a un estímulo se abren los canales de sodio activados por voltaje en el segmento inicial de la membrana del axón, lo cual causa la entrada del sodio en el negativo de la membrana en reposo de un menos 70 milivoltios a un positivo de más 30 milivoltios. Luego de la despolarización se cierran los canales de sodio activados por voltaje y se abren los canales de potasio activados por voltaje. El potasio sale rápidamente del axón y devuelve la membrana a su posición de reposo. La despolarización de una parte de la membrana envía una corriente eléctrica a porciones vecinas de la membrana no estimulada, que todavía tienen carga negativa.
Los axones mielínicos conducen los impulsos con más rapidez que los axones amilínicos, dado que los fisiólogos dicen que el impulso nervioso salta de un nódulo de Rambier a otro a lo largo del axón. Este proceso se denomina conducción saltatoria o discontinua. En los nervios mielínicos, la vaina de mielina alrededor de los axones no conduce la corriente eléctrica y forma una cubierta aislante. Por ello, la inversión del voltaje solo puede ocurrir a la altura de los nódulos de Rambier, en donde el axolema carece de una vaina de mielina. La velocidad de conducción saltatoria no solo se relaciona con el espesor de la mielina, sino también con el diámetro del axón. La conducción es más rápida a lo largo de los axones con más diámetro. En los axones amielínicos, los canales de sodio y potasio se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la fibra. El impulso nervioso es conducido con más lentitud y se desplaza como una onda continua de inversión del voltaje a lo largo del axón. Bueno, a mí me tocó exponer sobre el origen de las células y del tejido nervioso. El origen neurorectodérmico, formado por corpúsculos bien diferenciados, se empiezan a formar a partir de la aparición del tubo neural. Los astrocitos y los oligodendrocitos, podemos observar ahí en las imágenes. Otros derivan de fagocitas de la sangre microgliocitos. Las neuronas gangliolares provienen de la cresta neural, al igual que la célula de Schwann. La organización del sistema nervioso o periférico. Nervios periféricos. Haz de las fibras nerviosas capaces de transmitir información sensitiva o sea motora. Es un conjunto de somas formados por ganglios periféricos acompañados de fibras nerviosas y salientes. Los componentes del tejido conjuntivo del nervio periférico se componen por 3 capas: el endoneuro, el perioneuro y el epineuro. El endoneuro es un tejido conjuntivo laxo que rodea una capa fibra nerviosa individual. El neuro es un tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de las fibras nerviosas. El epineuro es un tejido conjuntivo denso no modelado que rodea todo el nervio periférico y llena los espacios entre los nerviosos. Los receptores aferentes sensitivos es la estructura especializada y ubicada en extremos distales de las prolongaciones periféricas de los neurosensitivos y captan señales. También pueden ser terminación no capsulada o terminación encapsulada. La terminación no capsulada es el axón desnudo que se encuentra en epitelios de tejido conjuntivo. La terminación encapsulada combina de tejido conjuntivo y muchas se ubican en la piel y cápsulas articulares. También pueden ser intrarreceptores, propios receptores y heteroreceptores. Los interreceptores captan estímulos internos en presión, se ubican en las vísceras y vasos sanguíneos, músculos, etc. Los propios receptores captan estímulos de posición y se ubican entre las articulaciones y el oído interno y músculos. Y los heteroreceptores captan estímulos internos, ruidos, aromas, imágenes, y se ubican en la periferia de los órganos sensoriales. Bueno, continuando con el tema, mi persona le va a dar a explicar lo que es la organización del sistema nervioso autónomo. Para empezar, lo que es la organización del sistema nervioso autónomo, podemos mencionar puntos importantes o aspectos importantes, los cuales podrían o vendrían a ser como número 1, la división. El sistema nervioso autónomo está dividido en 3 divisiones, las cuales estas divisiones van a ser el sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso entérico. Antes de pasarnos a recalcar cada una de estas divisiones, vamos a mencionar unos aspectos los cuales son
de mucha importancia mencionarlo. Como vendría a ser, ya habiendo mencionado la división, también podemos mencionar algo general del sistema nervioso autónomo, lo cual viene a ser que este llega a controlar y regular el medio interno del organismo. ¿Con qué nos referimos? A que el sistema nervioso autónomo viene y regula y controla nuestro medio interno de nuestro organismo, ya que este va a estar ligado a cada uno de estas divisiones, o cada división va a tener una actividad dentro de nuestros órganos internos, tales como acá vemos los órganos internos, lo que tenemos: el pulmón, el estómago, el hígado. Tenemos, él va a tener esa actividad de regular o tener la acción de controlar el medio interno. Un ejemplo se podría decir que mediante el sistema nervioso autónomo, en una de sus divisiones del sistema nervioso simpático, va a llegar a relajar los bronquios de los pulmones. Y ahí está controlando, está teniendo una función en nuestros órganos internos. Es por eso se dice que el sistema nervioso llega a controlar todos los órganos internos. Ya. Para esto también cabe recalcar o cabe mencionar lo que viene es que el sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso periférico, el cual envía impulsos involuntarios a lo que es el músculo cardíaco y músculo liso, y las glándulas o los epitelios glandular. Estos efectores son los únicos funcionales de los órganos que responden a la regulación del tejido nervioso. ¿Con qué nos referimos a lo que viene a decir que el sistema nervioso autónomo está ligado o es una parte del sistema nervioso periférico, el cual el sistema nervioso periférico va a mandar esos impulsos involuntarios a lo que es el músculo liso y músculo cardíaco, gracias a esta derivación de lo que es del sistema nervioso periférico al sistema nervioso autónomo. Tales como hemos visto en anteriores clases, lo que es el tejido muscular, teníamos en cuenta que tenemos tejidos musculares que son voluntarios e involuntarios. En este caso, los involuntarios vienen a hacer lo que es el tejido muscular liso y el tejido cardíaco, o músculo liso y músculo cardíaco. Estos son involuntarios, quiere decir que nosotros no llegamos a controlarlos. Estos se controlan por sí mismos mediante lo que estamos viendo ahorita, el sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso periférico, el cual va a enviar los impulsos involuntarios. El tejido muscular liso lo podemos encontrar en lo que es el estómago. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, que el sistema nervioso autónomo va a tener control para regular o tener algún mando sobre nuestro organismo interno. Aquí tenemos una relación, lo que es, tenemos tejido muscular liso en el estómago, y ¿quién va a controlar al estómago, a nuestro organismo interno? Lo que es el sistema nervioso autónomo. Es así como se relaciona, y bueno, esos serían los aspectos muy importantes a tomar sobre el sistema nervioso autónomo. Ahora lo vamos a mencionar, las divisiones, cada una por su parte, lo que es más a detalle, su ubicación, tanto su localización, sinapsis, los ganglios que le llevan, neurotransmisor y eso. Aquí vamos a empezar con la división simpática y la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. La neurona presináptica de la división parasimpática están situadas en el tronco del encéfalo y la porción sacra de la médula espinal. Como ya mencionamos acá en este pequeño concepto,
el sistema parasimpático va a derivar o está situado en el tronco del encéfalo. Esto nos quiere decir que en el tronco del encéfalo va a derivar algunas de las funciones que tiene el sistema parasimpático, tales como puede ser la contracción de la pulpa, estimulación de la salivación, reducción del latido cardíaco. Y tomar muy en cuenta que en un lado va a ser diferente que el otro. Ahorita vamos a verlo lo que es lo de la división simpática y vamos a diferenciar cuáles son los aspectos distintos. También en lo que es la región parasimpática o el sistema parasimpático, también podemos observar lo que es el anterior, por favor. Lo que es la contracción de los bronquios, la estimulación de la actividad digestiva, estimulación de la vesícula biliar, contracción de la vejiga y la relajación del recto. Y bueno, eso serían lo que es lo del sistema parasimpático y hoy vemos lo que es lo del simpático. Las neuronas presinápticas de la división simpática están ubicadas en las porciones torácicas y lumbares de lumbar alta de la médula espinal. Acá nos dice la ubicación de la división simpática. La ubicación de la división simpática tenemos a la altura de la columna vertebral, a la altura de las vértebras torácicas y de las vértebras lumbares. Es de ahí donde se ubica la división simpática. Y como le iba mencionando, desde ahí derivan las siguientes funciones que son la dilatación de la pulpa, tales como le iba diciendo. Acá vamos a tomar muy en cuenta las diferenciaciones que tienen cada uno. Por un lado, en el sistema parasimpático, la pulpa se contrae y sin embargo por el lado del sistema simpático se dilata. Y es así como llega a hacerse porque acá dice estimulación de la salivación y acá inhibe la salivación. Y igual con la contracción de los bronquios y acá dice la relajación de los bronquios. ¿Ven que es muy distinto? Y eso sería por parte de la división simpática y parasimpática. Bueno, en esta diapositiva también vamos a ver lo del parasimpático y simpático, pero esta vez vamos a darlo más rápido y siendo más específico. La localización vamos a mencionarlos por puntos. Vamos a empezar con la localización. Para el sistema nervioso simpático, ya dijimos que para el sistema nervioso parasimpático, la derivación va a ser desde el tronco del encéfalo y la que es la porción sacra de la médula espinal. De ahí van a derivar lo que es o se sitúa la división del sistema nervioso parasimpático. Y lo que es el sistema nervioso simpático va a estar ubicado en la región torácica y en la región lumbar de la médula espinal. Esa es su localización. La sinapsis se lleva a cabo en lo que es el sistema nervioso simpático, preacetilcolina, posadrenalina. Y para lo que es el sistema nervioso parasimpático tenemos preacetilcolina, posacetilcolina. Los ganglios. Para el sistema nervioso simpático tenemos alejado del órgano efector y para el sistema nervioso parasimpático cerca del órgano efector. Lo que son los neurotransmisores, esto tenemos que tener muy en cuenta los neurotransmisores de cada sistema, tanto simpático como parasimpático. Para el simpático, el neurotransmisor va a ser la adrenalina y la noradrenalina. Y sin embargo, para el sistema parasimpático va a ser la acetilcolina. Estos serían los neurotransmisores de cada sistema. Y aquí también podemos observar en la imagen lo mismo que en la anterior, tales como es la dilatación de la pupila y por otro lado la contracción de la pupila. Es muy distinto por un lado que por el otro.
Continuando, también tenemos la división entérica del sistema nervioso autónomo. Lo que es la división entérica, tenemos el concepto de la siguiente diapositiva. Ya. La división entérica del sistema nervioso autónomo está formada por los ganglios y las redes neurales postsinápticas que inervan el tubo digestivo. ¿Con qué nos referimos a esto? Que el tubo digestivo va a estar ligado o va a estar conformado por las redes neuronales postsinápticas que estas lo van a inervar al tubo digestivo, y también formada por los ganglios. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos las partes de lo que es del tubo digestivo, tales como son la mucosa, submucosa, la capa muscular, y vemos que está inervado por las redes neurales y los plexos y los ganglios también, que van a estar presentes en el tubo digestivo. Ya. En resumen de la distribución del sistema nervioso autónomo, podemos recalcar 4 puntos, los cuales lo voy a ir mencionando uno por uno, el cual podemos empezar por lo que es la cabeza. La cabeza. Las eferencias presinápticas y parasinápticas de la cabeza abandonan el encéfalo junto con los nervios craneales, como indica, pero las vías son bastante complejas. Los somas neurales también pueden hallarse en estructuras que no son ganglios cefálicos. Estos son ganglios terminales que contienen los somas neurales del sistema parasimpático. Esto sería por el lado de la cabeza. Y luego tenemos por el lado del abdomen y la pelvis, que ese es el tercero, pero antes vamos a mencionar lo que es el tórax. Para el tórax tenemos las eferencias parasinápticas y presinápticas de las vísceras torácicas. Viajan con el nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal. Las neuronas sinápticas tienen sus somas en las paredes, en los parénquimas de los órganos torácicos. Eso sería por el lado de lo que es el tórax. Y por el lado del abdomen y pelvis, vamos a mencionar que las eferencias presinápticas y parasinápticas de las vísceras abdominales viajan con el nervio vago, tales al igual que lo que es lo del tórax, que igual estaba viajando con lo que es lo del nervio vago. También acá en lo que es abdomen y pelvis va a estar con el 10º par craneal, que es el nervio vago. Y con los nervios esplánicos pelvianos también. Las neuronas presinápticas del sistema parasimpático que inervan los órganos abdominopélvicos están en ganglios terminales que en su mayor parte se sitúan en las paredes de los mismos órganos, como los ganglios del plexo submucoso, el plexo mientérico, también el tubo digestivo. Estos ganglios pertenecen a la división entérica del sistema nervioso autónomo. Esto nos quiere decir que es una parte del sistema nervioso entérico, lo que es el abdomen y la pelvis. También tenemos lo que es miembros y pared del cuerpo. Ni los miembros ni la pared del cuerpo tienen eferencias parasimpáticas. Desde el punto de vista anatómico, la inervación autónoma de la pared corporal solo es simpática. Eso sería solamente para lo que es miembros de la pared del cuerpo. Organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está dividido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra en la cavidad craneana y la médula espinal la encontramos en el conducto vertebral. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y las vértebras y está rodeado por 3 membranas llamadas meninges. El encéfalo y la médula espinal flotan en un líquido
cefalorraquídeo que ocupa el espacio entre las dos meninges internas. El encéfalo, a su vez, se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo también se subdivide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, de donde salen los nervios craneales, excepción del olfatorio y el óptico, que son prolongaciones directas del cerebro. En el cerebro, la sustancia gris forma una cubierta externa, mientras que la sustancia blanca forma un centro interno o médula. La corteza cerebral, que forma la capa más externa del encéfalo, está compuesta por somas neuronales, axones, dendritas y células de la glía central, y es el sitio donde se produce la sinapsis. En un cerebro disecado fresco podemos ver la corteza cerebral, que se torna en color gris, por eso tiene el nombre de sustancia gris. La sustancia blanca contiene solo axones de neurona, además de las células gliales y los vasos sanguíneos asociados. Células de la sustancia gris. Los tipos de somas encontrados en la sustancia gris varían depende a la zona que estudiemos, por ejemplo, el encéfalo o la médula espinal. Cada región funcional de la sustancia gris tiene una variedad de características de somas asociados con una red de vaginaciones axonales, dendríticas y gliales. Esta red de vaginaciones axonales, dendríticas y gliales se denomina neurópilo. En el tronco encefálico no hay una separación clara de la sustancia gris y la sustancia blanca. No obstante, los núcleos de los nervios craneales ubicados en el tronco encefálico aparecen como islotes rodeados por tractos de sustancia blanca más o menos definidos. Organización de la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica y aplanada y está constituida por 31 segmentos. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros y un par coxigio, a los cual a cada segmento se le une un par de nervio espinal. Y así se forman los 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxigio. Los somas de las neuronas motoras que inervan el músculo estriado se ubican en el asta ventral de la sustancia gris. Los somas de las neuronas sensitivas se localizan en los ganglios ubicados en la raíz dorsal del nervio espinal. Aquí en la médula espinal, la sustancia gris está en el centro y tiene una forma de mariposa. Además, ahí, el conjunto de somas neuronales se llama núcleo. Como sabemos, la sustancia gris está formada por somas neuronales, dendritas, axones y células de la glía central. Tejido conjuntivo del sistema nervioso central. El tejido conjuntivo protege al encéfalo y a la médula espinal y está constituido por 3 membranas llamadas meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa, la aracnoides es la capa intermedia y la pía madre es la capa interna. La aracnoides y la pía madre derivan de la capa simple del mesénquima que rodea el encéfalo en desarrollo. Comúnmente se las conoce como pía aracnoides. La dura madre es una lámina delicada de tejido conjuntivo adyacente a la superficie interna de la dura madre. La aracnoide es una lámina relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso. La pía madre está en contacto directo con la superficie del encéfalo y la médula espinal. La barrera hematoencefálica. La barrera se desarrolla temprano en el embarazo. La barrera es creada en gran parte por las intricadas uniones estrechas entre las células endoteliales que forman los capilares de tipo continuo y que forman una unión con los astrocitos. La barrera hematoencefálica restringe el pasaje de ciertos iones y sustancias desde el torrente sanguíneo hasta los tejidos del sistema nervioso central.
También protege al sistema nervioso central de las concentraciones fluctuantes de electrolitos, hormonas y metabolitos celulares que circulan en los vasos sanguíneos. Cumple un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis del agua. Las estructuras de la línea media que bordea el tercer y cuarto ventrículo son regiones ubicadas del encéfalo que se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica. Respuestas de las neuronas a una lesión. La lesión neuronal induce una secuencia compleja de acontecimientos denominados degeneración axonal y regeneración nerviosa. Las neuronas, células de Schwann y los oligodendrocitos, macrófagos y microglia intervienen en estas respuestas. Los axones lesionados en el sistema nervioso periférico a menudo se regeneran, mientras que los axones seccionados en el sistema nervioso central no son capaces de hacerlo. Esta diferencia se relaciona con la incapacidad de los oligodendrocitos y las células de la microglia para fagocitar en forma eficaz las dendritas de mielina. En el sistema nervioso periférico, al principio, la lesión neuronal induce una completa degeneración del axón distal. Al sitio de lesión se le denomina degeneración weyeriana. La degeneración traumática se produce en la porción proximal del nervio lesionado, seguido por la regeneración neuronal, en las cuales las células de Schwann se dividen y forman una banda celular que guía el crecimiento de los islotes axonales hacia el sitio efectuado. El cuerpo humano. El sistema nervioso. El sistema nervioso te ayuda a relacionarte con tu entorno, regula y coordina las actividades y funciones del cuerpo a través de los impulsos nerviosos. Los sentidos también mandan información del exterior al cerebro. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo. But it's